¿Cómo están ustedes? Este fin de semana quiero conversar en su casa con la diputada Camila Flores. Ella es una amiga de esta casa. Para mí es un gusto tenerla también en la suya. Diputada Flores, ¿cómo le va? Muy bien, Rodrigo, un gusto tremendo de saludarte con mucho afecto y, por supuesto, a todos los televidentes de nuestra región, saludarlos con mucho afecto también. Primero, antes que nada, no les puedo dejar... ¿Para cuándo es la guaguita? Porque está esperando Ah, guaguita. ahora en noviembre, mira, tengo fecha para el 26, pero los consejos de las mamás antiguas me dicen que siempre la primera guagua se adelanta, así que seguramente puede que sea antes del día que dijo el médico que iba a ser, pero en estricto rigor el 26 de noviembre y ya no queda nada, prácticamente un mes para la fecha para poder dar a luz. ¿Y cómo se siente mamá Camila? Mira, la verdad, Rodrigo, que ha sido un buen embarazo, gracias a Dios, me he sentido bien. Por supuesto que más cansada, ya salí con prenatal del Congreso, lo cual me ayuda mucho porque caminar en el Congreso, las distancias, ir entre un pasillo y otro, las salas de comisiones, tú bien sabes, son generalmente lejos, eso era muy agotador, las escaleras, qué sé yo. Pero en lo demás, la verdad es que súper bien, he tenido buena salud, mi guagua también, gracias a Dios, viene bien, así que muy contenta, agradecida, agradecidos con Percy de este tremendo regalo y el único problema es para dormir, pues, a esta altura ya uno duerme poco y nada, ¿Y el porque peso la cómo va? guatita, todo. ¿Cómo va el peso? No soy yo el indicado para decirle lo del peso, pero ¿cómo va el peso? Mira, la verdad de las cosas es que subió poco, 8 kilos nada más, que es lo normal, se supone que es como 1 kilo por mes, yo ya tengo 8 meses, así que es como, pero va a ser una guaguita grande, va a ser una niña grande, me dice mi doctor, si Dios así lo permite, así que parece que es más guagua que nada, oye, que el resto del cuerpo no ha cambiado tanto. ¿Y se asustó mucho cuando se le movía o no? ¿Cuándo qué? Cuando se movía, se asustó mucho. Sí, por supuesto, son sensaciones, emociones que uno como mujer, Rodrigo, es maravilloso, o sea, sentir, hay dos corazones dentro de un cuerpo, sentir su independencia, cómo se mueve, cómo le gustan más determinadas cosas que yo como que otras. O sea, olvídate del chocolate, pues es una cosa de loco, ni una posibilidad de comerme un chocolate tarde en la noche porque es para no dormir, pues se mueve, Se pero mueve, se como mueve. torbellino. Sí, así que contenta, como te digo, ha sido una experiencia muy, muy, muy bonita, gracias a Dios, y he podido de alguna manera compatibilizar también mi actividad, ¿cierto?, como diputada y por supuesto mi actividad como madre, que es la más importante. Ahora, como diputada, ¿qué se hace cuando una diputada entra en prenatal? ¿No va más o funciona por Zoom? ¿Cómo se hace? Mira, yo en estricto rigor podría ir igual al Congreso, porque la licencia de prenatal, y al igual que la de postnatal, es una ley, la que nosotros, ¿cierto?, hemos sacado como derecho para las mujeres y para sus hijos, pero en el caso de los parlamentarios, diputados y senadores, nuestro derecho constitucional está grabado en la Constitución. Por lo tanto, ninguna ley de rango inferior puede impedir que yo, por ejemplo, voy a ir, para darte un ejemplo, voy a ir a votar de todas maneras cuando se defina la presidencia de la Cámara de Diputados, porque esa cuestión va a ser muy, muy voto a voto, como ha sido siempre, Ay, y hay una posibilidad. conversemos de eso, porque, bueno, a Y las propósito, comisiones, para terminar, Rodrigo, evidentemente, esas son por Zoom. Y las otras yo puedo ir a votar cuando quiera, no se genera ningún efecto, digamos, nada me inhibe de poder ejercer mi derecho a parlamentario. vayamos al sistema de la presidencia de la Cámara de Diputados, porque ha salido de que, en principio, antes de que pasara lo que ha pasado en el último tiempo y todas estas nuevas condiciones, poco menos que se entendía relativamente claro de que la diputada comunista Carol Cariola iba a ser la presidenta de la Cámara, pero al parecer la cosa se les ha complicado. ¿Cuál es la realidad de eso? Bueno, eso es muy real. El diagnóstico que ha salido en la prensa, lo que tú acabas de decir. Mira, yo creo que en nuestro país y en términos generales las fuerzas políticas se ha marcado un antes y un después, Rodrigo, del 4 de septiembre, donde de manera abrumadora, ¿cierto?, ganó la opción del rechazo. Y Carol Cariola
fue la vocera principal de la opción derrotada, de la opción del apruebo. Y yo creo que eso, sobre todo a las fuerzas democráticas de centro, del Partido de la Gente, de la Democracia Cristiana y de algunos otros diputados independientes, les genera, por supuesto, que contradicciones personales, y me parece a mí lo más legítimo. Honestamente, yo nunca entendí, por Rodrigo, que la Democracia Cristiana haga un acuerdo administrativo con el Partido Comunista, o sea, que fue lo que se generaron estos primeros 8 meses, ¿cierto?, de mandato que ha tenido Raúl Soto, que es el actual presidente de la Cámara, que a mi entender, a mí me parece que no lo ha hecho mal, ¿ya? Yo creo que ha sido bastante respetuoso. En lo personal, he tenido siempre de él una tremenda colaboración, sobre todo en este proceso de mi embarazo. Yo en lo personal tengo las mejores impresiones de él, y por eso se ha reconfigurado de cierta manera el naipe. Yo veo muy inviable que Carol Cariola sea presidente de la Cámara, creo que casi eso, posibilidades son nulas. Hemos logrado llegar a acuerdos con el Partido de la Gente y con algunos independientes, que no son parte de las coaliciones de gobierno, que estarían efectivamente llegando a un acuerdo administrativo más bien con nosotros para la presidencia de la Cámara y también para cambiar las presidencias de algunas comisiones. Por lo tanto, no solamente la reconfiguración de la mesa, que son la presidencia y 2 vicepresidencias, sino que también en las presidencias de las comisiones van a haber cambios bien importantes. Así que ¿Cuándo se define yo no esto? puedo no ir a votar. ¿Cuándo se define esto? Mira, esto te lo digo preliminarmente, tú sabes que puede cambiar, pero yo he estado más o menos metida en estas negociaciones, por eso manejo algunos datos. Preliminarmente estaríamos votando el día 7 de noviembre, estaríamos votando lo que es la nueva mesa. Primero tenemos que aceptarle la renuncia a la actual mesa, donde está Raúl Soto, Alexis Sepúlveda y la Claudia Mix. Y una vez aceptada la renuncia a Soto, que por supuesto que eso va a ser así, estaríamos votando la nueva propuesta, y aquí va a haber un cambio bien importante, porque con mi voto en contra, pero fuimos minoría, ya no van a ser secretas las votaciones. Por lo tanto, hoy día cada diputado de los 155 vamos a tener que votar a viva voz. Puede ser que el secretario de la corporación lea un papelito donde diga Camila Flores vota por X persona, donde o Rodrigo Oliver votase por tal persona. Ya no es secreto. ¿Te acuerdas que antes depositábamos un papelito en una especie de fuente, por decirlo de alguna manera? Y era secreto, nadie sabía quién depositó ese voto. En una Hoy día no. pecera. En una pecera, era como una pecera. Era Sí. como una cosa media rara ahí, bien antigua. Por lo tanto, como se levanta el secreto de voto, cuestión que a mí Pero la eso no es verdad malo. Es malo, es no, bueno a que mí la me da lo gente mismo. sepa cómo votan sus parlamentarios, pues. Mira, ¿sabes por qué? ¿Dónde se generaba, desde mi punto de vista, no sé, la situación que podía generarse de alguna manera anómala? Era para presiones que la verdad de las cosas que no son muy legítimas. Ya nosotros lo vivimos cuando tuvimos la presidencia de la Cámara en el periodo pasado con Diego Paulsen, de que tú sabes que es militante RN, fue un gran presidente, que decían que iba a estar un mes, Diego, de presidente de la Cámara, y estuvimos no sé cuánto, casi 2 años creo que fue, porque al final lo hizo muy bien, y bueno, esas negociaciones que son tan de repente voto a voto, en algunos casos conviene mantener para que algunos diputados no se vean presionados, sobre todo cuando quien gobierna es del oficialista, las personas que se están postulando. Pero en lo personal a mí me da lo mismo, o sea, yo creo que está bien. Si ya está así, vamos a tener que votar, y como te digo, yo creo que Carol Cariola tiene muy escasas, casi nulas posibilidades, que espero que sea así, de ser presidente de la Cámara. Creo que sería una muy mala señal. Bueno, dicen que el hábito no hace al monje, pero el cargo sí que a veces cambia a las personas. O sea, en el caso de Paulsen, me recuerda el caso de Escalona. Claro. Camilo Escalona como presidente del Senado, como presidente brillante, Paulsen como presidente. Y antes de eso, nadie se imaginaba, digamos, de cualquiera de los dos que además tuvieran un consenso en eso. Pues vamos a cosas de la
el día a día. No puedo dejar de preguntarle, diputada, sobre este tema del TPP-11, de que se haya demorado, se haya aprobado por 2/3 del Senado, y que aún así existan los pataleos de que bueno, de que no se puede permitir, de que si hay controversia, que lo ve un tribunal externo, pese a que en el caso actual con Malasia, de seis o siete controversias, solo una se ha fallado a favor del particular y se haya fallado a favor del Estado chileno. En fin, y también el tema ideológico de que, pucha, de que esto le hace mal al pyme, a la exportación, al tema sanitario. ¿Cómo lo ve usted, diputada? Yo veo una contradicción absoluta por parte de las coaliciones gobernantes y por parte del gobierno, porque el presidente Boric y sus ministros de Estado que fueron parlamentarios votaron en contra de la Cámara de Diputados del TPP-11. ¿Y por qué te digo una contradicción, Rodrigo? Porque es un tratado comercial, ellos se oponen. Si fuera un tratado, ¿cierto? Para entregarle más facultades a organismos internacionales respecto a los derechos humanos de los chilenos, ahí créeme que estarían todos felices. O de ponerle más plata a la ONU o la Corte Penal Interamericana de Derechos Humanos, también estarían felices. Entonces, por eso desde mi punto de vista existe una contradicción absoluta y yo creo que en este tema, particularmente el TPP-11, se ha generado mucho mito, algunos de los que tú efectivamente has señalado, que son como, que se esgrimen particularmente, que se afecta el derecho de los trabajadores, la propiedad de las semillas, en fin, tantas cosas que han tratado de ir instalando, que es un poquito la lógica permanente que ha tenido algún sector de la ultraizquierda, ¿cierto? Que es el fake news, que es la mentira, y de tratar de generar cierta conmoción. Nosotros lo aprobamos a pesar de todo en la Cámara de Diputados, a pesar de las funas, de los ataques. Yo, en lo personal, fui víctima, ¿cierto?, de funas en Villa Alemana, me acuerdo, a propósito, ¿cierto?, de esta aprobación. Pero mira, cuando al final del día las fuerzas democráticas de la derecha y los partidos democráticos de izquierda suman voluntades, es porque no es una locura, es porque efectivamente es positivo para nuestro país. Un país que efectivamente en materia económica necesita de este tipo de ingredientes, Rodrigo, de alguna manera, porque piensa tú que este año ha sido difícil, el año 23 va a ser más difícil en materia económica. Salía el día de ayer, me imagino tú que algo pudiste leer en la prensa respecto, ¿cierto?, a este centro de estudios Bloomberg, que decía que en nuestro país ya se están eliminando todos aquellos resabios que pudo haber tenido de una economía sana, pujante, y que nos hacían en algún minuto ser determinados como el milagrito chileno. No sé si te acuerdas cuando todos los países de la región estaban muy mal, nosotros éramos los únicos que estábamos bien, y de eso ya no queda. Entonces, en materia económica, yo creo que este gobierno difícilmente va a reapuntar y lo va a hacer mejor. Porque es evidente, Rodrigo, hay cosas que internamente están tan mal que generan efectos secundarios como, por ejemplo, la economía. O sea, si no hay seguridad en nuestro país, nada más puede fecundar. Yo te pongo un ejemplo, la gente dice, oye, el precio del pan carísimo, horrible, está muy caro el pan. Pero ¿qué es lo que pasa? La Araucanía es una de las regiones donde mayor producción de trigo se genera en nuestro país. Pero ¿cuántas hectáreas de trigo se han sembrado? Poquísimas. Porque ¿quién quiere sembrar? ¿Quién se quiere arriesgar? ¿Cierto? A que de un día para otro te vayan, te queman toda tu siembra, todo tu producto, tu trabajo, tu inversión. Y por lo tanto un saco de harina, que tú antes lo comprabas, no sé, a 12.000, 13.000 pesos en una panadería, hoy día por menos de 25.000 pesos tú no compras el saco de harina. Y por lo tanto, ¿quién paga el precio final elevado? Es el consumidor final que compra el kilo de pan. Entonces, son cosas, la seguridad conlleva necesariamente otras más. ¿Y qué hace un pyme? ¿Qué hace un pequeño empresario, un mediano empresario? ¿Qué hace una persona que quiere invertir? Invierte en Chile, donde su mismo presidente de la República en Naciones Unidas decía, el presidente Boric, que Chile era un pésimo país. Pues. O sea, en Chile se violaban los derechos humanos, que era un país desigual. O sea, ¿a quién van a incentivar a venir a invertir a nuestro país
cuando tu propio presidente de la República te está diciendo que Chile es un pésimo país, que no existen seguridades mínimas como el respeto de los derechos fundamentales. Entonces yo llego, me tomo mi plata y me voy y me invierto en otra parte. Entonces yo creo que no la inexperiencia, la arrogancia a ratos también de este gobierno genera que sin darse cuenta quizás ellos, o quizás sí lo hacen a propósito, no lo sé, eh, realizan acciones o dicen determinadas declaraciones que terminábamos pagando los 19 millones de chilenos, de compatriotas que somos, de una manera sumamente cara. Ahora, el tema, yo sé que usted es muy cercana a las Fuerzas Armadas, Carabineros, y Sí. Carabineros lo está pasando muy mal. O sea, esto del carabinero, el carabinero que en San Antonio está, dos carabineros motos están empezando a sacar parte a los que están en carrera, que le manden un fierrazo con estas llaves de tuerca, digamos, le llegue, se le clave en la cabeza y el carabinero fallece. Realmente es como la guinda de la torta, junto a una exhibición que se hace de unos carabineros llegando detrás de unos motochorros a un lugar donde 16 extranjeros, uno de ellos un tremendo moreno de 2 metros, le pega un botellazo a un carabinero en la cabeza. En fin, este nivel, ¿qué opina usted, digamos, de este nivel de violencia, de irrespeto a la policía, que en otros países la policía saca las armas y los balea, ¿no? Así es, en otros países tú no puedes mirar feo a un policía porque inmediatamente te toman detenido. O sea, estas cosas Si no hay pasan que en Chile. acordarse de la selección chilena en Canadá nomás, pues. Así Acuérdese, es, por claro, ejemplo, claro, claro. tienes toda la razón. Ahora, lo que pasa, Rodrigo, que si yo creo que hay algo que se hizo costumbre en Chile, no es la dignidad, porque te acuerdas tú, para el estallido de violencia gritaban hasta que la dignidad se haga costumbre. Yo creo que la impunidad es lo que se ha hecho costumbre en Chile. Y esa es una señal muy, muy negativa. ¿Por qué? Porque en el fondo, piensa tú, con lo mismo, ¿cierto? Con este sargento segundo que muere tras este ataque brutal y vil y cobarde. Eh, las personas que están detenidas, primero, son muchos de los que estaban en las carreras clandestinas, no es el que propina el acto que termina asesinando a este carabinero. Eso por un lado. Por otro lado, honestamente en nuestro país, dime tú qué persona está cumpliendo una cadena efectiva por algún delito que haya cometido en contra de carabineros. Ninguno. No hay, no tenemos. Y por varias cosas, porque yo creo y soy una convencida en el efecto ejemplificador de las penas. Y te lo digo como abogada. Yo creo que cuando tú aplicas penas fuertes, por ejemplo, tú tienes, ya, esta persona que asesinó a este carabinero o cualquier otro delito que se cometa contra carabinero, la medida precautoria tiene que ser inmediatamente la prisión preventiva. En este tipo de situaciones tiene que haber una cadena perpetua efectiva, sin posibilidad a ningún tipo de beneficio penitenciario, carcelario, ni de ninguna especie. Entonces, lo que ha pasado en nuestro país es que no pasa nada. Es que esta gente que debiera secarse en la cárcel no se seca en la cárcel. Entonces, ¿cuál es la señal que se le da al resto? Cometa los delitos que quieran, si total no va a pasar para quedar en nada. Y probablemente nunca va a haber una condena en contra de determinadas personas. Y a mí lo que más me molesta, Rodrigo, como una persona que quiere, que defiende, y he estado siempre con Carabineros de Chile, en las buenas y en las malas, es cuando el gobierno se hace todo un show mediático en torno a esto. Por Twitter, condenando a través de las redes sociales. La ministra Tobá va al hospital de Carabineros. Pero eso, en resumidas cuentas, no te sirve de nada. Si ellos como ejecutivo tienen la posibilidad de dar señales súper claras. Nosotros, Rodrigo, hemos presentado una cantidad de proyectos de ley que van en la línea de endurecer precisamente de los delitos en contra de nuestros carabineros y ellos nunca le han puesto urgencia. Yo invito a nuestros televidentes a que revisen qué urgencia le ha puesto el gobierno a algún proyecto de seguridad ciudadana. Ninguno. Desde que asumieron el 11 de marzo. No le han puesto ni una urgencia.
ni discusión inmediata, nada, porque el tema de la seguridad no les acomoda, no les gusta. Ahora nos debe quedar 7 minutos, diputada. Hay una cosa que usted dice, claro, la dignidad cuando la dignidad se acostumbra, está bien. O sea, pero hace, no sé, 12 años, todos veían la serie de Pablo Escobar y, señor, y les gustaba Pablo Escobar, y uno miraba las películas mexicanas, hasta las canciones, lo matan de 15 balazos, y resulta que hoy día, sin que sea xenofóbico, yo soy nieto español, de español que llegó a Chile en el siglo antepasado, no ahora, digamos, de un español que salió arrancando la guerra con Cuba, digamos, en 1898, son bastante más años, pero hoy no tengo nada contra los extranjeros, todos tenemos parte, digamos, al ser Claro extranjeros, que sí. pero Chile es un país en el que hay 250, 300 mil niños extranjeros estudiando gracias a nuestra educación pública gratuita. Hay entre 1 millón y 2 millones de personas extranjeras que están recibiendo nuestra salud pública gratuita en los CEFAM, qué sé yo, etcétera. Pero también eso ha traspasado ciertas costumbres, entre comillas, manera o forma de vivir de las malas costumbres, no las buenas. Las de la comida son fantásticas, la belleza, la simpatía, pero la violencia de los delincuentes que se dejan. ¿Cuándo va a haber una manera real de parar que ingrese buena gente y de inmediato sacar a los malos? Mira, y tu pregunta es muy contingente a lo que ha ocurrido hoy día que estamos, ¿cierto?, grabando este programa, porque el presidente de la República anuncia de que administrativamente van a expulsar a estos extranjeros, ¿cierto? Todos que ingresaron de manera ilegal a nuestro país, que agredieron a los carabineros en Puerto Montt. Yo le diría al presidente Boric que aproveche el vuelito, el impulso, y aproveche de deportar, de expulsar de nuestro país a los cientos de inmigrantes ilegales que ingresan todos los días a Chile, con prontuario delictual en sus países, con delincuentes que cometen delitos en nuestro país. Pero ¿qué señal da el gobierno, Rodrigo? Nombran como director nacional subrogante, seguramente lo pusieron de subrogante para que después quede titular, del Departamento, ¿cierto?, de Inmigraciones Nacional, a una persona que a lo que se dedicó toda su vida fue a defender a personas inmigrantes en Chile con delitos de absolutamente grueso calibre. Este personaje se dedicó a defender para que no sean expulsados administrativamente de nuestro país personas con delitos de narcotráfico. O sea, ¿qué delitos más graves puede haber que un narcotraficante internacional? Y este personaje se ha dedicado toda su vida, su expertise, a defender a esas personas para que no sean expulsadas de Chile. Y ese es el perfil del nuevo director nacional de inmigración. Entonces, cuando tú efectivamente, porque yo te digo, Rodrigo, tú a tu casa, obviamente no quieres invitar a un homicida, no quieres invitar a un narcotraficante, porque tú no lo quieres cerca de tu familia, no lo quieres con tus hijos, con tus nietos. Tú no le abres la puerta de tu casa a cualquiera. Pero lo que ha hecho este gobierno es abrirle las puertas de par en par de nuestra casa a todos. Porque el presidente de la República como que cree que todavía se gobierna solo a sí mismo, pero nos representa a más de 19 millones de personas. Diputada, no nos queda nada. Solo al terminar, ¿no han pensado, le dejo la idea, a los diputados buscar una manera de agilizar la forma del control de identidad inmediato a la gente que se toma detenida, como uno ve en las películas norteamericanas, de que los ponen en una maquinita, ponen las huellas y ven de quién se trata? Hoy día entran sin documentos los extranjeros, bueno, se los toman detenidos, dicen un nombre distinto, y llegan al juzgado, los van en libertad con el nombre distinto, después no los vuelven allá. Buscar una manera bueno, de empezar bueno, identificar, afiliar, de inmediato a profesionalizar este tema de la identificación de los migrantes. Absolutamente, o sea, eso nosotros debimos haberlo hecho, Rodrigo, hace más de 10.
Eh, Eso ya es obsoleto en otros países donde efectivamente están teniendo una cantidad tan relevante de migración como la nuestra. Chile es el país que más inmigrantes recibe desde el año 2016 de todos los países de la región. Estaba leyendo un artículo que salió hace poquito rato. Somos los que lideramos, Rodrigo, dejando fuera, ¿cierto?, las islas que están en la región, pero en la región me refiero como macro, no en la región de Valparaíso. Entonces, evidentemente hay que invertir en tecnología, pero honestamente yo dudo que el gobierno quiera invertir en ese tipo de tecnologías que son tan habituales y comunes en otros países que reciben, ¿cierto?, esta cantidad de inmigrantes, igual que en Chile. En Europa eso es absolutamente, imagínate, Ok, tú llegas a un país de Europa y te saben hasta el DICOM. Uno se ha tenido la posibilidad de ojalá, viajar, sabe que es así. Pero en ojalá Chile yo avancemos. veo difícil que se avance porque difícilmente el gobierno va a querer que se invierta en el país en algo así. Ojalá avancemos, diputada. Es un gusto conversar con usted. Le deseo lo mejor en estos últimos días de su embarazo y espero después volver a conversar con usted cuando sea mamá. Gusto tenerla aquí, diputada Flores. Muchas gracias, un abrazo grande para ti y todos los televidentes. Bueno, y usted lo ve ahí, la diputada que va a ser mamá, la diputada Camila Flores, conversando sobre las cosas que pasan en el acontecer de nuestro país y de nuestra región. Que estén ustedes muy bien.